Oremos. Por Watchman Nee. La parábola de Lucas 18. En la parábola recogida en Lucas 18, 1 a 8, nuestro Señor Jesús toca los tres aspectos de la oración de los cuales hemos hablado. Con relación a esto, notemos que en la parábola se mencionan tres personas, a saber, 1, el juez, 2, la viuda, y 3, el adversario. El juez, de manera negativa, representa a Dios, la viuda representa a la iglesia de hoy o a un fiel cristiano, mientras que el adversario tiene el puesto de nuestro enemigo el diablo. Cuando explicamos esta parábola, con frecuencia ponemos la atención solo en la relación entre el juez y la viuda. Notamos cómo este juez, que ni teme a Dios ni tiene respeto a los hombres, al final le hace justicia a la viuda porque venía a él constantemente, y sacamos la conclusión, puesto que nuestro Dios no es como ese juez malvado, ¿no nos hará él justicia rápidamente si oramos? Y esto es casi todo lo que explicamos de esta parábola. Con esto, muchos de nosotros no nos damos cuenta del hecho de que olvidamos a otra persona importante de la parábola. Veamos que de no haber adversario, ¿sería necesario que la viuda acudiera al juez? Si ella se ve obligada a ir al juez es justo porque el adversario la oprime. Sobre todo, si consideramos las palabras que la viuda dice al juez, no podremos dejar de reconocer el papel que el adversario tiene en la historia. En gracia a la brevedad, las Escrituras recogen solo estas pocas palabras: hazme justicia de mi adversario, pero, ¿cuánto dice esta corta frase? ¿No nos habla de una situación angustiosa en extremo? El pedir justicia revela que hay ofensas. ¿De dónde vienen esas ofensas y esos daños? De ninguna otra parte más que de la opresión del ofensor, el enemigo, y así descubrimos la honda enemistad que existe entre éste y la viuda. También comprendemos las dolorosas injusticias que esta viuda ha sufrido en manos del adversario. La queja de ella ante el juez es sin duda un resumen de sus pasados sufrimientos y de su situación actual. Lo que ella pide es que el juez la reivindique de sus males ejercitando la justicia sobre su adversario. En cierto sentido, el adversario es la figura central de la parábola. Sin él no habría ningún conflicto en el que el juez debiera intervenir, ni, por supuesto, la viuda se vería en la triste situación en la que está. Sin el adversario, la viuda viviría en paz. Es evidente que de no existir un adversario, no habría historia ni parábola, pues el causante de la desgraciada situación es el adversario, él es el instigador de toda la injusticia y aflicción. Por lo tanto, él debería ser el foco de nuestra atención ahora que vamos a fijarnos, uno por uno, en los tres personajes de la parábola. El juez. Este juez es la única autoridad de una determinada ciudad. Allí él gobierna por completo. En cierto sentido, esto es una representación del poder y la autoridad de Dios. Aunque en el momento presente Satanás dirija temporalmente el mundo, no es más que un usurpador que se ha metido por la fuerza. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, arrojó fuera al príncipe de este mundo. Con su muerte, Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15. Aunque el mundo todavía está sometido al maligno, es una situación totalmente ilegal. Y Dios ha señalado el día en el que su Hijo volverá a tomar el reino y será rey de este mundo durante 1000 años, y después, eternamente. Antes de la llegada de este tiempo, Dios permite solamente que Satanás esté activo, aun cuando el Señor mantiene las riendas del gobierno de este mundo. Satanás podrá dominar sobre todo lo que pertenece al mismo. Satanás podrá hasta llegar a perseguir a los que pertenecen a Dios. Sin embargo, todo esto sucede solo durante un plazo determinado. E incluso en este corto plazo, Satanás está limitado por completo por Dios. Podrá hostigar a los santos, pero solo dentro de ciertos límites. Aparte de lo que Dios le permita, el enemigo no tiene ninguna autoridad en absoluto.
Esto lo podemos apreciar claramente en la historia de Job. De la misma manera que este juez domina en una ciudad entera, así Dios domina en el mundo entero. Y del mismo modo que es completamente ilegal que los que están bajo la autoridad de un juez hostiguen a otros y se conviertan en sus adversarios, así también es algo extraordinario, hasta monstruoso, que Satanás, que está bajo la autoridad de Dios, persiga a los santos. Se nos dice el carácter de este juez por sus propias palabras: ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. En verdad debe ser una persona inmoral, pues no tiene consideración ni a Dios ni a hombre. Sin embargo, debido a las incesantes visitas de la viuda que viene a pedir justicia, se molesta y se aburre tanto con sus quejas que por fin hace justicia. El Señor Jesús usa a este juez como una comparación negativa, para subrayar la bondad de Dios, pues Dios no es como el juez malvado de la parábola, al contrario, Dios es nuestro Padre amoroso que nos protege. Como desea Dios darnos lo mejor, y además no está desligado de nosotros como está el juez de la viuda. Así, pues, si un juez como el de la parábola está dispuesto a hacer justicia a la viuda por razón de sus súplicas incesantes, cuanto más Dios, que es la suma virtud, la suma bondad, que nos ama y está tan íntimamente unido a nosotros, hará justicia a sus hijos que claman a Él sin cesar. Si un juez inmoral hace justicia a una mujer por causa de su continuo clamor, ¿no obrará Dios a favor de sus propios hijos? La razón por la que la viuda obtiene el consentimiento del juez para hacerle justicia, la encontramos en sus incesantes súplicas. De manera espontánea el juez no le habría hecho justicia a la viuda, pues era inmoral y malvado. Sin embargo, nosotros habremos de reconocer que la respuesta a nuestra oración a Dios no solo viene por nuestras incesantes oraciones, que de por sí deberían ser suficiente para obtener lo que pedimos, sino también por la bondad de Dios. Por esto, el Señor Jesús concluye la parábola preguntando: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Estas 4 palabras, ¿acaso Dios no hará?, implican una comparación. Si la viuda depende solamente de su súplica incesante como el medio de conseguir lo que pide, ¿no recibiremos nosotros lo que pedimos por razón de nuestra constante oración a Dios y por razón de su bondad? La viuda. Esta viuda no tiene a nadie en quien confiar. La misma palabra, viuda, declara suficientemente su soledad. El esposo, de quien ella dependía para poder vivir, ha muerto. Ella es ahora una viuda. En verdad ella sirve muy bien de ejemplo de lo que los creyentes somos en el mundo. Nuestro Señor Jesús ya ha ascendido al cielo, por lo tanto, hablando simplemente desde un punto de vista físico, los cristianos están tan desamparados como una viuda. Lo que Mateo enseña en el capítulo 5 revela nuestra penosa condición de cristianos. Hemos de ser los más mansos de todos, no ofrecer resistencia de ninguna clase, y por lo tanto, en todas partes sufrimos persecución y humillación. El Señor Jesús y sus apóstoles nunca instruyeron a los creyentes que buscaran en este mundo poder y altos puestos; en su lugar, nos enseñan a ser modestos y humildes, y a aceptar el desprecio y la persecución de este mundo, rehusando reclamar lo que concede la ley y el derecho. Esta es la posición de los creyentes y el camino que el mismo Señor nos ha marcado. Si el Hijo de Dios debió morir en la cruz sin resistir ni protestar, ¿acaso podrán sus discípulos esperar del mundo un mejor trato? En vista de todo esto, la viuda es en verdad un buen ejemplo de nosotros los cristianos de esta época. El adversario. Así como la viuda tiene su adversario, también nosotros los cristianos tenemos el nuestro. Y nuestro adversario es Satanás. Hasta el significado de la palabra Satanás es adversario, que quiere decir enemigo, vuestro adversario el diablo, 1 Pedro 5:8. Por lo tanto, debemos reconocer claramente quién es nuestro enemigo. Entonces sabremos cómo hemos de acercarnos a nuestro juez, que es nuestro Dios, y acusar a nuestro enemigo.
Si queremos examinar la razón primaria de la enemistad existente entre nosotros y el diablo, hallaremos que detrás de ella hay una larga historia. Para decirlo de manera resumida, esta enemistad comenzó en el huerto del Edén. Después de la caída del hombre, Dios dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Es cierto que el diablo nos hiere a nosotros los humanos, pero es que Dios ha puesto enemistad tanto en nuestros corazones como en el corazón de Satanás. Sabemos que la simiente de la mujer mencionada en el Génesis se refiere al Señor Jesucristo. Él y el diablo están eternamente en enemistad. Y esto es algo establecido por el mismo Dios. Todo el que cree en el Señor Jesús se coloca al lado del Señor. Lógicamente tenemos que dar por sentado que el enemigo del Señor será nuestro enemigo. Del mismo modo, Satanás, el enemigo de nuestro Señor, se fijará en nosotros y se nos opondrá. Él considera que el Señor Jesús es su enemigo, y por lo tanto también tiene a los discípulos del Señor como enemigos. Pero los que no han creído en el Señor Jesús son hijos del diablo, véase Juan 8:44, y por supuesto el diablo ama a los suyos. Sin embargo, como nosotros hemos creído y estamos unidos al Señor Jesús, incurrimos en el odio de Satanás como consecuencia del odio que éste tiene a nuestro Señor. Esta enemistad se hace más profunda de día en día. Como el enemigo es tan fuerte, y nosotros tan pobres y desamparados como la viuda, él y usa todos sus poderes para oprimirnos, causándonos grandes pérdidas. Hemos sufrido tanto en sus manos, que no podemos expresar con fuerza suficiente cómo el diablo hace daño hoy a los creyentes. Y si estos perjuicios no son vengados, sufriremos un daño eterno. Qué lástima que muchos hijos de Dios todavía no se den cuenta de la opresión de Satanás. Satanás y los santos. De un mismo modo que el adversario trató injustamente a la viuda, así de mal nos trata hoy el diablo a los creyentes. ¿Quién sabe lo mucho que hemos sufrido en sus manos? Por supuesto que cuando el diablo nos persigue, nunca se manifiesta ni actúa de manera directa. Él hace todo su trabajo por medio de personas o cosas. No quiere aparecer abiertamente. Al contrario, instiga a la gente del mundo para que obre por él, mientras que él mismo lo dirige todo en secreto. Así como en su primera intervención se disfrazó con la forma de una serpiente, pues asimismo, cada vez que hoy actúa, lo hace encubierto. Por razón de sus engaños, los hijos de Dios se equivocan muchas veces y no reconocen al enemigo real. Algunas veces él debilita el cuerpo de los creyentes causándoles enfermedades y dolores, véase Hechos 10:38, y con todo, los creyentes quizá miren su estado como consecuencia de la fatiga o de la falta de higiene, sin darse cuenta de que el diablo está obrando detrás del escenario. Solo al considerar este punto podemos decir, oh, qué enormes son los sufrimientos de los cristianos en manos de Satanás. En ocasiones el enemigo incita a la gente de este mundo a perseguir a los creyentes, véase Apocalipsis 2:10, y entonces estos son atacados por su propia comunidad, amigos y familiares. Sin embargo, ellos piensan que esto se debe al odio de la gente hacia el Señor, y no se dan cuenta de que en realidad es el diablo el instigador de estos ataques. Otras veces el diablo se vale de las circunstancias y coloca a los creyentes en dificultades y peligros. Con frecuencia hace que surjan malentendidos entre los cristianos, con el fin de separar hasta a los amigos más queridos, causando así muchas angustias y lágrimas. Algunas veces el enemigo priva a los creyentes de los bienes materiales y los reduce a la necesidad e incluso a la miseria. Otras veces oprime sus espíritus y les hace sentirse deprimidos, desasosegados y desorientados. O los ataca en la voluntad haciéndolos incapaces de elegir libremente y poniéndolos en tal situación que no saben qué hacer. O mete en el corazón de los creyentes un miedo irracional. O amontona cosas sobre ellos para agotarlos, o les hace perder el sueño para hacerlos sentir exhaustos.
O les pone en la mente pensamientos sucios y confusos para debilitar su resistencia, o hasta se disfraza de ángel de luz para engañar y desviar a los creyentes del buen camino. Es imposible acabar la lista de todas las obras que el diablo hace. En resumen, el enemigo hará cualquier cosa que cause que los creyentes sufran en su espíritu o en su cuerpo, que caigan en pecado, o que incurran en pérdidas y perjuicios. Por desdicha, muchos de los hijos de Dios no se dan cuenta de la obra de Satanás cuando están sufriendo en sus manos. Lo que está sucediendo lo atribuyen a causas naturales, accidentales o humanas, y no disciernen como en muchos sucesos naturales se esconde lo satánico sobrenatural, como en muchos episodios accidentales se oculta un plan diabólico, y como en muchos tratos humanos se mezclan las malignas maniobras del enemigo. Identifiquemos al enemigo. Ahora la tarea más importante para nosotros es la de identificar al enemigo. Debemos saber con certeza quién es nuestro adversario, quién es el que nos causa tanto sufrimiento. Con mucha frecuencia pensamos que nuestros sufrimientos son causados por los hombres. Sin embargo, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Por esto, cada vez que sufrimos a manos de un hombre, necesitamos recordar que detrás de la carne y la sangre, Satanás y sus poderes de las tinieblas pueden muy bien estar dirigiéndolo todo. Debemos tener la necesaria visión espiritual para discernir la obra de Dios de las maniobras de Satanás que están detrás de todo. Debemos distinguir lo que es natural de lo que es sobrenatural. Debemos estar tan ejercitados en las cosas interiores, de manera que tengamos conocimiento de las realidades espirituales, para que ninguna de las obras ocultas de Satanás pueda escapar a nuestra observación. Si este fuera el caso, ¿no reconoceríamos que lo que usualmente consideramos hechos naturales o accidentales pueden envolver la obra del enemigo oculto tras la escena? Veríamos enseguida que Satanás está en realidad tratando de frustrarnos a cada paso y de oprimirnos en todas las cosas. Qué lástima que hayamos sufrido tanto por culpa suya en el pasado, sin saber que era Él el que nos hacía sufrir. Hoy, parte de nuestro trabajo más urgente es el de crearnos un corazón lleno de aborrecimiento hacia Satanás por su crueldad. No hemos de temer que nuestra enemistad hacia Satanás se haga demasiado honda. Antes de que exista la posibilidad de que podamos vencer, debemos mantener en nuestro corazón una actitud hostil hacia Él, decididos a no dejarnos oprimir por Él. Tenemos que comprender que lo que hemos sufrido en las manos de Satanás es un perjuicio real que debe ser vengado. Él no tiene derecho a atormentarnos, y sin embargo, aún así lo hace. Esto es en verdad una injusticia, un agravio que no puede quedar sin venganza. El grito de venganza. Después de que esa viuda ha sufrido mucho, viene al juez pidiendo justicia. Esto es algo que debemos aprender a hacer. Nosotros no acudimos a jueces de la tierra implorándoles que intervengan a nuestro favor. No, le pedimos a nuestro juez que no es otro que nuestro Padre Dios en el cielo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10:4. Por lo tanto, no emplearemos ningún medio terreno o carnal contra los instrumentos de carne y sangre utilizados por Satanás. Muy al contrario, en vez de mostrar impaciencia, ira o siquiera hostilidad contra ellos, debemos compadecernos porque ellos no son más que instrumentos de Satanás. Veamos que en el combate espiritual, las armas de la carne son inútiles por completo. No solo inútiles, sino que con toda certeza, el que las usa, será vencido por Satanás. Las armas espirituales son de muchas clases, como lo podemos ver en Efesios 6. La más eficaz de estas armas es la oración, mencionada en el versículo 18. En realidad, nosotros no tenemos fortaleza y somos incapaces de vengarnos de nuestro adversario. Con todo, si podemos orar a nuestro Dios pidiéndole que nos vengue.
La oración es la mejor arma ofensiva contra nuestro enemigo. Con ella podemos preservar intacta nuestra línea de defensa. Por medio de la oración también podemos atacar a nuestro enemigo e infligirle grandes pérdidas en sus planes, en su obra y en su poder. Esa viuda se daba cuenta de que si luchaba por sí sola contra su adversario, no podría vencer, porque siendo ella una débil viuda, no podía resistir a un poderoso pícaro como era él. De la misma forma, si los hijos de Dios luchan de manera independiente, sin confiar por medio de la oración en el poder y el apoyo de Dios, para acusar al enemigo y pedir a Dios venganza, serán también heridos por fieros dardos. En esta parábola el Señor Jesús nos enseña la mejor manera de vencer al enemigo, que es orar a Dios día y noche, pidiéndole que, juzgando al enemigo, nos vengue de él. Oración que resiste a Satanás. La Biblia nos da mucha ayuda en este asunto de orar contra Satanás. Aquí vamos a examinar unos pocos de estos pasajes para aprender a hacer esta oración. Recordemos cómo en Génesis 3 Dios castigó y maldijo al diablo después de su primera maldad. En esa maldición divina, Dios predijo claramente que la cabeza del diablo sería aplastada por el Señor Jesús en la cruz. Teniendo en cuenta esto, cuando estemos sufriendo en las manos de Satanás, podemos sacar provecho del castigo que él recibió y orar así: oh Dios mío, maldice a Satanás otra vez para que no pueda hacer lo que quiere. Tú lo aplastaste en el huerto del Edén. Te pido que lo maldigas de nuevo, que lo pongas bajo el poder de la cruz para dejarlo inmóvil. Lo que más teme el diablo es la maldición de Dios. Tan pronto como Dios lo maldice, Satanás no se atreve a herirnos. En Marcos 1 se hace constar que, cuando el Señor Jesús arrojaba a los demonios, no les permitía hablar. Es por esto que cuando Satanás usa a la gente para decir muchas palabras de incomprensión y de violencia, podemos pedirle al Señor que le cierre la boca y que no le permita hablar por medio de ellos. A veces cuando estamos predicando el Evangelio o enseñando a la gente, podemos pedirle al Señor que prohíba al diablo hablar a nuestro auditorio para inducirles a dudar o a resistir la palabra de Dios. Recordemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Una oración es en verdad muy eficaz: oh Señor, cierra la boca del león, no le permitas herir a tu propio pueblo. En Mateo 12 encontramos otra buena palabra de oración enseñada por el Señor: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. V29. Sabemos que el hombre fuerte al que el Señor se refiere es Satanás. Para vencer a Satanás primero hemos de atarlo y así inmovilizarlo. Pero nosotros mismos, naturalmente, no tenemos la fuerza para atar al hombre fuerte y hacerle perder su libertad para oponerse a nuestras obras. No obstante, podemos orar. En nuestra oración podemos pedir a Dios que ate a Satanás y lo deje sin poder. Si cada vez que comenzamos una obra, primero atamos a Satanás con la oración, nuestra victoria es segura. Debemos siempre orar: oh Señor, ata al hombre fuerte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Tan pronto como nos demos cuenta de una obra del diablo, podemos orar así: oh Dios mío, tu Hijo apareció para deshacer las obras del diablo. Te damos gracias porque Él ha deshecho las obras del diablo en la cruz. Pero ahora el diablo está obrando otra vez. Te pedimos que deshaga su obra en nosotros, que deshaga sus manejos en nuestra obra, que deshagas todas sus tretas en nuestras circunstancias y que deshagas todas sus obras. Cuando oremos, podemos hacerlo de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Si notamos que Satanás está obrando en nosotros, o en nuestra familia, o en nuestro trabajo, o en nuestra escuela, o en nuestra nación, podemos pedirle a Dios que destruya su obra en esa área particular. Judas recoge las palabras del arcángel Miguel a Satanás: el Señor te reprenda. V9. Después de pronunciar estas palabras, Satanás ya no se atrevió a resistir. Por lo tanto, nosotros podemos usar las mismas palabras en nuestra oración contra él.
Pidamos al Señor que reprenda al enemigo. Debemos saber que el Señor escucha esta oración. Si le pedimos que reprenda, reprenderá. También debemos creer que después que el Señor ha reprendido a Satanás, el enemigo ya no puede resistir, pues teme la reprensión del Señor. Cuando el Señor reprendió al viento y al mar, estos elementos le escucharon, y de forma instantánea el viento cesó y el mar se calmó. Su reprensión produce el mismo efecto en Satanás. Al leer los Salmos veremos qué eficaz es la reprensión del Señor. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Salmos 18:15. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Salmos 76:6. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Salmos 80:16. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Salmos 104:7. Reprendió al mar rojo y lo secó. Salmos 106:9. Estos versículos de la Escritura nos muestran el poder de la reprensión del Señor. Si el Señor reprende a Satanás, éste nunca puede resistir. Cuando el enemigo nos oprima, debemos pedir a Dios que lo reprenda. En Mateo 16 está escrito que, llevado por el afecto humano, Pedro quiso impedir que el Señor Jesús fuera a la cruz. El Señor lo reprendió diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. V 23. Siempre que el diablo use a nuestros amigos o parientes para, por el afecto humano, impedirnos hacer la voluntad de Dios, podemos pedirle a Dios que quite a Satanás de delante de nosotros. En Mateo 6 encontramos que el Señor Jesús nos enseña a orar de esta manera, líbranos del mal. V 13. Puesto que no sabemos cuándo vendrá el maligno a molestarnos, debemos orar con estas palabras. Nuestro Señor Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Siempre que veamos el poder del diablo en un alboroto, debemos resistirlo poniéndonos en el terreno de la cruz y pidiendo al Señor que avergüence al diablo una vez más. El diablo ya ha sido avergonzado en la cruz, por eso, tomando esa primera humillación, podemos pedir al Señor que lo avergüence otra vez. Cuando el diablo es avergonzado, no se atreve a levantar la cabeza. Entonces, ¿cómo va a molestarnos otra vez? Por esto oremos así, oh Señor, nos ponemos al pie de la cruz y te pedimos que avergüences al diablo otra vez. Duración de la oración. ¿Por cuánto tiempo debemos hacer esa oración? Sabemos que hay muchas oraciones que basta que se hagan una sola vez. Sin embargo, la oración que ataca a Satanás nunca podrá hacerse demasiadas veces. El propósito de esta parábola que nuestro Señor nos ha dado es la necesidad de orar siempre. Lucas 18:1. Este juez vindica a la viuda, no por hacer justicia ni por ninguna otra razón, sino porque no puede soportar que ella lo visite constantemente. ¿No se dice el juez a sí mismo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia? En consecuencia, esta clase de oración debe hacerse sin descanso. Esta oración contra el adversario no es para ser dicha solo en tiempos de especial necesidad. Ha de ser mantenida como una actitud y exhalada sin cesar en el espíritu durante los días ordinarios cuando todo está en calma. El Señor Jesús, al explicar esta parábola, preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Por lo tanto, esta clase de oración debe hacerse día y noche sin cesar. Debemos acusar a nuestro enemigo ante Dios continuamente, puesto que en Apocalipsis 12 se nos dice que Satanás los acusaba, a los hermanos, delante de nuestro Dios día y noche. V 10. Si Él nos acusa día y noche, ¿no debemos nosotros acusarlo también día y noche? Esta es verdadera venganza, como el diablo nos trata, así le trataremos.
El clamor de esta viuda continuó hasta que el adversario fue juzgado y castigado, y ella quedó vindicada de su ofensa. Mientras haya otro día más en el que Satanás sea todavía el usurpador del mundo, y mientras que todavía no sea aprisionado en el abismo sin fondo o arrojado al lago de fuego, no cesaremos de orar contra él. Hasta que Dios nos haya vengado y Satanás haya caído verdaderamente del cielo como un rayo, nuestra oración no cesará. Qué grande es el deseo de Dios de que nosotros mostremos odio profundo hacia el diablo. ¿No hemos sufrido bastante por su culpa? Él ha demostrado su enemistad hacia nosotros a cada paso de nuestro camino, nos ha hecho sufrir de manera terrible en el cuerpo y en el espíritu. ¿Por qué hemos de soportar su persecución sin palabras y sin oración? ¿Por qué no nos hemos levantado para acusarlo delante de Dios con palabras de oración? Debemos buscar vindicación. ¿Por qué no nos acercamos a Dios continuamente y acusamos al enemigo, aliviando así la exasperación contenida por tanto tiempo? El Señor Jesús nos llama hoy a que nos opongamos al diablo con la oración. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.